Bueno, buen día, ¿cómo están? Esta es la última clase de teoría que van a tener. Es el último tema, que es cómo resolver el sistema de ecuaciones diferenciales usando la transformada de Laplace. ¿Está bien? Bien. Imaginemos que queremos resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Bien? ¿Qué tipo de ecuaciones diferenciales están viendo ustedes acá? Bien, hay dos funciones a calcular. ¿Está bien? ¿Cuáles serían esas dos funciones a calcular? X de t e y de t. O sea, la t quedaría como el parámetro independiente, digamos. ¿Está bien? Entonces, una x de t y una y de t, las dos funciones que deberíamos calcular. O sea que la derivada S de x' e y' que aparece ahí es respecto del tiempo, es una derivada temporal. O la derivada respecto de t. ¿Está? Bien. Son ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Está bien? Por- o sea, uno podría ver, o son ecuaciones diferenciales ordinarias o son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ¿está bien? Las derivadas que aparecen son todas derivadas totales, no aparecen derivadas parciales en esta función, son funciones de una variable, las incógnitas, ¿está bien? Entonces, son ecuaciones diferenciales ordinarias. Y son lineales, ¿por qué? Porque no está elevado al cuadrado, ni nada por el estilo, ni la x, ni la y, ni sus derivadas. Aparecen siempre elevado a la 1, ¿está bien? De forma lineal, ¿está bien? Y además aparece en la derecha dos condiciones iniciales. X en 0 igual 0 y en 0 igual 1. ¿Está? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo calculábamos la cantidad de condiciones iniciales que necesitábamos? Fíjate que las dos incógnitas están derivadas una vez. O sea que necesitamos dos condiciones iniciales para poder resolver. ¿Está bien? Por eso que tenemos dos condiciones. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué hacíamos en cálculo uno para resolver esto? Podrías despejar y en la primera y reemplazarlo en la segunda. Bien, y eso te permitiría resolverlo. Entonces, pero nosotros lo que vamos a ver ahora es cómo resolverlo a través de la transformada de Laplace. ¿Está bien? Cómo la transformada de Laplace se puede usar para resolver este tipo de sistema. Bien, lo que se hace es lo mismo que hacíamos con las ecuaciones diferenciales, ¿está bien? Pero ahora lo que hacemos es a las dos ecuaciones diferenciales las transformamos. ¿Está? Entonces, fíjense la primera línea, esto que está acá. ¿Qué es esto? Es la transformada de la derivada, que era s a la 1, porque es derivada una vez, ¿no? Por x de s menos qué cosa. Menos x en 0, y el x en 0 está acá. ¿Está bien? Fíjense cómo, que eso más o menos lo vimos en la clase pasada, cómo las condiciones iniciales entran desde un principio en la cuenta. En cambio, en cálculo 2 nosotros resolvíamos, encontrábamos una solución general y al final armábamos un sistema con las condiciones iniciales. Acá desde un principio ya uno mete las condiciones iniciales y ya la solución sale, esa solución única, digamos. ¿Está bien? O sea, desde un principio uno va metiendo las condiciones iniciales. Y fíjense que es literalmente desde un principio, porque acá le estamos ya colocando las condiciones iniciales. Bueno, después, ¿qué es esto? 3 por x de s. ¿De dónde sale? De 3, de la transformada de 3x, ¿no? ¿Está? 3 por la transformada de x es 3 por x de s. Después tenemos acá y de s, ¿de dónde viene? Bien. ¿Y este 1 sobre s o menos 1 sobre s? La transformada del menos 1. O sea que lo que ha pasado es que hemos hecho la transformada de Laplace de esa ecuación diferencial. ¿Está? Y en la segunda ecuación diferencial pasa lo mismo. ¿Está bien? Transformamos la y', queda s por y de s menos y en 0. Y el y en 0 dijimos que era 1. ¿Está? Menos 4s la transformada de x, menos la transformada de y. O sea, estamos transformando esto que está acá. Más 3 veces la transformada de e a la 2t, que es 1 sobre s menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Hemos hecho la transformada. Entonces ahora vamos al mundo de lo algebraico. Hay que resolver esto de forma algebraica. Hay que encontrar la x de s y la y de s de forma algebraica. ¿Está bien? Fíjense que para resolver de forma algebraica, lo que uno tiene que hacer es agrupar las incógnitas en cada ecuación. Entonces, como en la primera ecuación
La x de s es la incógnita, la tenemos que agrupar. Entonces, si pasamos restando el 3x de s, este que tenemos acá, y lo juntamos con este, nos queda s menos 3 por x de s. O sea que tenemos s menos 3 veces el x de s. ¿Está bien? Después el y de s está sumando, lo pasamos restando, nos queda menos y de s. Este 0 lo ignoramos. Y del lado derecho nos queda menos 1 sobre s. ¿Está bien? La otra ecuación, el menos 4x de s, lo pasamos sumando y queda 4x de s. Después tenemos s por y de s y acá tenemos otro y de s, que este si lo pasamos sumando nos queda s más 1 y de s. ¿Estamos de acuerdo? Y después acá dejamos lo que sobra, digamos. El menos 1 sobre s en la primera ecuación y el 3 sobre s menos 2 más 1, que viene de acá, en la segunda ecuación. Y acá en la derecha escribimos exactamente lo mismo, lo único que hacemos es resolver algebraicamente esta suma que tenemos acá. ¿Está bien? Hacemos como un denominador y resolvemos. ¿Está? Entonces queda s más 1 sobre s menos 2. ¿Está? Y fíjense que está pintado en rojo las dos incógnitas que tenemos. Tiene toda la pinta de un sistema lineal esto. ¿Está? Y entonces aplicamos la regla de Kramer. ¿Está bien? O sea, uno puede aplicar la regla que quiere, digamos, acá. Nosotros le proponemos, como una de las posibles soluciones, aplicar la regla de Kramer. ¿Está? ¿Se acuerdan cómo era la regla de Kramer? Exactamente. O sea, fíjense, se calcula un delta x, un delta y, y después la x y la y era el resultado del delta x sobre el delta o el delta y sobre el delta. ¿Se acuerdan de ese procedimiento? Bueno, el delta se calcula con los coeficientes que están afectando directamente a las variables. ¿Está? Entonces, fíjense, esta columna corresponde al x de s, esta columna corresponde al y de s. Fíjense que en la primera ecuación el x de s está siendo multiplicado por s menos 3. Y en la segunda ecuación el x de s está siendo multiplicado por 4. El menos 1 es porque multiplicamos por menos 1 al y de s y el s más 1 es porque multiplicamos por s más 1 al y de s que tenemos acá. ¿Y ahora cómo se hace este determinante? Hacemos s menos 3 por s más 1 menos menos 1 por 4, que es exactamente lo que está escrito acá. Cuando hacen distributivas acá, les termina quedando s cuadrado más s menos 3s menos 3. ¿Está bien? En toda esa distributiva. Y toda esta cuenta queda el más 4 que tenemos acá al final. El menos 1 por 4. ¿Está bien? Juntamos los términos cuadráticos, lineales e independientes por separado. Nos queda s cuadrado. Acá tenemos s menos 3s es menos 2s. Y menos 3 más 4 es más 1. Entonces tenemos que el delta es s cuadrado menos 2s más 1. O si lo escribimos de forma factorizada como s menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? Ese es el delta. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el delta x? Los términos independientes, que son los que aparecen acá a la derecha, ¿está bien? Estos términos que aparecen acá a la derecha los escribimos en la columna de la variable a la cual estamos calculando su correspondiente delta. Por ejemplo, si queremos calcular el delta x, acá en la columna correspondiente al x, en vez de poner los coeficientes s-3 y 4 que teníamos, ponemos los independientes, los que están aparte. Los escribimos acá. Y después en la y escribimos exactamente lo mismo que antes. ¿Está bien? Si tuviésemos x y z, tenemos que repetir dos columnas y modificar solo una columna. ¿Está bien? Bien. Y ahora tenemos que hacer la multiplicación cruzada. Menos 1 sobre s por s más 1 menos 1 por s más 1 sobre s menos 2. ¿Está bien? Y toda esa expresión es lo que está escrito acá. O sea, menos 1 sobre s por s más 1 es esto. Y menos 1 es más 1 por esta expresión que es esa expresión. ¿Está bien? Operamos algebraicamente, o sea, hacemos como un denominador, ¿está bien? Y después hacemos este dividido en este por este, más este dividido en este por este. ¿Se acuerdan de todo ese procedimiento para sumar expresiones algebraicas? Y operamos y llegamos hasta el final a esta expresión, digamos, 2 por s más 1 sobre s por s menos 2. ¿Está bien? Es cuestión de hacer las operaciones algebraicas que hay ahí en el medio. ¿Está? Lo mismo con el delta i. ¿Está bien? El delta i se hace exactamente del mismo modo. O sea, copiamos la primera columna, tal como está, y la segunda la modificamos. En vez de copiar
esta columna ponemos los coeficientes independientes, ¿está bien? Y cuando operamos nos llegamos a esta expresión. O sea, hacemos exactamente el mismo paso si queremos calcular el delta i. Nosotros generalmente, o yo recomiendo que solamente calculen una de las variables con este procedimiento y después hagan sustitución. ¿Está? Bueno, calculemos una de las variables. Por ejemplo, el x de s. El x de s se calcula como el delta x sobre el delta. ¿Se acuerdan de esto? ¿No? Bien, entonces el delta x es lo que calculamos recién, es 2 por s más 1 sobre s menos 2. Y el delta era s menos 1 cuadrado que teníamos. ¿Está bien? Hacemos la ley de la herradura, suponiendo que acá abajo hay un 1, y nos queda este es el resultado, digamos, de ese cociente que tenemos ahí. ¿Está? ¿Y ahora qué hacemos? X de s. Hemos encontrado x de s, o sea, hemos encontrado la solución algebraica del x de s, ¿no? ¿Y ahora? Y ahora hay que antitransformar. ¿Y cómo antitransformamos esto? Con fracciones simples, exacto. ¿Está bien? El IDS es igual, digamos, ¿está bien? Y después también lo podemos calcular ahí con fracciones simples. ¿Está? Bien, fracciones simples. Cuando lo escribimos como fracciones simples, tenemos que escribirlo como suma de fracciones simples. Fíjense que, ¿qué raíces tiene el denominador? Como está todo factorizado, queda como expresada, digamos, las raíces ahí. ¿Cuáles son? Para encontrar el a, multiplicábamos todo por s y hacíamos el s tender a 0, ¿no? Entonces, si multiplicamos por s, en la primera expresión se va este s que está acá, y en la segunda expresión nos aparece un s en todas las fracciones, salvo en la primera, donde desaparece el s del denominador. Ahora hacemos el límite cuando s tiende a 0. Fíjense que en la izquierda, hacer el límite cuando s tiende a 0 es reemplazar el 0. Y en la derecha, solamente nos va a interesar este término, porque todo esto, cuando lo reemplacemos al 0, nos va a dar 0 todos esos límites que tenemos ahí. ¿Está bien? Entonces, fíjense, cuando reemplazamos el 0 en la primera, si hacemos la cuenta, nos va a dar menos 1. Es 2 por 0 más 1, o sea, es 2, sobre 0 menos 2 es menos 2. 0 menos 1 es menos 1, el cuadrado es más 1. Más 1 por menos 2 es menos 2. O sea que nos queda 2 sobre menos 2 y es menos 1. ¿Está? Después acá nos queda a y después todos los límites, los otros límites 0. Entonces nos queda que a es igual a menos 1. ¿Está bien? Estamos repasando fracciones simples acá con la misma. ¿Está? Entonces nos queda, ahí encontramos el primer coeficiente. Entonces ese menos 1 lo escribimos acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hallar b, perfecto. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicamos por s menos 2. Acá se nos va este s menos 2. Nos aparece el s menos 2 en todos los numeradores, excepto en el segundo término, donde nos queda solamente el b, porque se simplifica con su s menos 2. Y ahora calculamos el límite cuando s tiende a 2. ¿Está bien? De todos los términos. Y acá es reemplazar el 2. Al reemplazar el 2 en toda esta cuenta nos termina dando 3. ¿Está bien? Acá nos va a dar 0, acá nos da b, acá 0 y acá 0. O sea que terminamos encontrando que el b es igual a 3. ¿Está bien? Fíjense cómo en esta operación, en esta filmina, hay más cuentas de las que realmente necesarias, digamos. Está como muy escrito en detalle. Ustedes cuando vayan agarrando práctica pueden obviar alguna de estas líneas. ¿Está? Entonces reemplazamos el b por 3. ¿Y ahora qué hacemos? Encontramos C2, perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos por S menos 1 al cuadrado, ambos miembros, ¿está? Y hacemos el límite cuando S tiende a 1. Fíjense cómo aparece el S menos 1 al cuadrado, ¿está bien? Acá aparece S menos 1 porque se va con el S menos 1 que teníamos acá, y acá desaparece el S menos 1 cuadrado del denominador, ¿está? Hacemos el límite cuando S tiende a 1, ¿está? De todos los términos. Y acá, cuando reemplacemos el 1, nos da menos 4. Después acá nos da 0, acá 0, acá 0 y acá C2. ¿Está? Entonces queda que C2 es igual a menos 4. Bien, entonces ya tenemos el C2. Y ahora, para calcular el C1, no podemos usar este procedimiento, así que acá vamos a tener que darle algún valor al S. Generalmente uno tiende a usar el S igual 0. Pero en este caso, si reemplazamos el 0, vamos a tener problemas porque nos aparece el 0 acá dividiendo, digamos, vamos a tener 1 sobre 0. Entonces tenemos que buscar otro número que tampoco sea el 2 ni tampoco sea el 1. ¿Está?
Entonces, por ejemplo, podría ser el menos 1. O sea, acá pueden usar el que quieran, que no esté en el denominador. Por ejemplo, menos 1. Entonces, si reemplazamos en la función x el valor menos 1 y sacamos cuenta, fíjense que justo el menos 1 hace que esto sea 0. Entonces, por ahí conviene usar el menos 1. ¿Está? En este caso. Después acá, menos 1 sobre menos 1 queda más 1. Acá queda 3 sobre menos 1 menos 2. O sea, 3 sobre menos 3. Eso es menos 1. Si reemplazo el menos 1 acá, me queda menos 1 es menos 2, o sea, C1 sobre menos 2. Y si reemplazo el menos 1 acá, menos 1 es menos 2, al cuadrado es 4, 4 sobre 4 es 1, y el menos que tenemos acá nos queda menos 1. Este 1 se va con este menos 1 pasa sumando, y este menos 2 pasa multiplicando, y queda que el C1 es igual a menos 2. Simplemente hay que despejar de ahí el C1. Entonces queda esa expresión, la de x de s. Entonces ahora hay que calcular la antitransformada para calcular el x de t. ¿Está? Fíjense que como son fracciones simples, son simples de antitransformar. El menos 1 sobre s es el menos 1. El 3 sobre s menos 2 es el 3 por e a la 2t. ¿Se acuerdan de estas? Estas son de tabla, ¿no? Menos 2 por e a la t. Y la que puede llegar a costar es esta. ¿Está bien? Pero recuerden que por un lado está el e a la t, que tiene que ver con la traslación en s que ustedes tienen. Y después el hecho de tener s cuadrado está asociado a multiplicar por t. ¿Está? Y el 4, bueno, es el 4 que tienen acá. Entonces, ese es el resultado de la x de t. ¿Está? Y ahora que tenemos la x de t, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer sustitución. Podemos venir acá con la x de t, y ¿en cuál de las dos nos conviene reemplazar? En la primera, perfecto. ¿Por qué no en la segunda? El problema de reemplazarlo en la segunda es que todo esto nos va a quedar como una expresión temporal, pero nos va a quedar la y' y la y, y eso nos va a obligar a resolver una ecuación diferencial nueva. ¿Está bien? En cambio, claro, acá, si nosotros reemplazamos la x, todo esto va a ser una expresión temporal. Ahora, porque ya sabemos cuánto vale la x en función del tiempo. Entonces todo esto va a quedar como una expresión temporal. Pero ahora vamos a tener que calcular el i. Y aquí tenemos i' y tenemos i. O sea que vamos a tener que resolver una ecuación diferencial para saber cuánto vale i. En cambio, en esta otra, si nosotros ya sabemos cuánto vale x, lo reemplazamos acá, la derivamos y la reemplazamos acá, y ya nos queda la y despejada, digamos, para saber cuánto vale i. Que es exactamente lo que hacemos acá. ¿Qué otra forma entonces vimos para encontrar la y de t? Volver a aplicar. En realidad, más que todo el procedimiento es, ya sabemos cuánto vale la y de s, entonces podemos antitransformar esto. ¿Está bien? Esa es otra forma. Les digo muchas formas porque hay ejercicios donde uno no puede aplicar una y tiene que aplicar otra, digamos. Entonces uno tiene varias herramientas para resolverlo. Y tienen que aplicar fracciones simples acá. Una vez que ya tenemos la x', nosotros la x' la tenemos que juntar con menos 3x. Entonces, si ya sabemos cuánto vale x, sabemos cuánto vale menos 3x. Multiplicamos por menos 3 la expresión que tenía el x. Entonces nos queda esta expresión. Ahora tenemos que sumar el x' con el menos 3x y sumarle 1. Entonces la y es el x' más esta expresión que es el menos 3x, ¿está bien? Que es todo lo que aparece acá. Todo esto es el menos 3x, este es el x', y a eso le sumamos 1 al final. Es toda la operación que dice el i. Ustedes ordenenlo de otra forma si lo ven más conveniente, pero esa es la idea, es el x' menos 3x más 1. Cuando juntan los términos semejantes, les queda esta expresión, que la y de t es menos 3 por e a la 2t más 8t por e a la t más 4.